Hay una forma de perderte que no hace ruido, porque desde afuera parece que todo está bien. Eres amable, considerado, sabes adaptarte, sabes leer el ambiente, sabes exactamente qué decir para que las cosas fluyan sin tensión. Y eso durante mucho tiempo incluso se siente como una virtud. Hasta que un día, algo empieza a incomodar. No es un colapso, no es una crisis evidente, es algo más silencioso, una sensación leve, pero constante, de que no estás siendo completamente tú, como si en cada interacción dejaras una pequeña parte de ti afuera, como si siempre hubiera algo que decides no decir, no mostrar, no hacer, para mantener esa armonía que tanto has aprendido a sostener. Y lo más inquietante de todo es que al inicio ni siquiera lo cuestionas, porque funciona, porque gustar abre puertas, porque agradar evita conflictos, porque ser aceptado da una sensación inmediata de seguridad, y tu cerebro lo registra. Cada sonrisa que recibes, cada aprobación, cada momento en el que encajas, todo eso activa pequeños picos de dopamina, recompensas rápidas que refuerzan ese comportamiento. Y entonces empiezas a repetirlo, no de forma consciente, sino automática. Empiezas a moldearte, a ajustar tu forma de hablar, de pensar, de reaccionar, dependiendo de quién tienes enfrente. Y poco a poco, sin darte cuenta, te vuelves muy bueno siendo lo que otros esperan. Pero ahí hay un costo. Uno que no se siente de inmediato, pero que se acumula. Porque mientras más te adaptas hacia afuera, menos te escuchas hacia adentro. Y eso genera una desconexión. No total, no evidente, pero sí suficiente como para que algo dentro de ti empiece a sentirse distante. Como si hubiera una versión más honesta de ti que no siempre tiene espacio para salir. Tal vez te ha pasado. Estás en una conversación y dices algo con lo que no estás completamente de acuerdo. O te ríes de algo que en realidad no te hace gracia. O aceptas un plan que no te entusiasma, solo para no incomodar. Y en el momento todo parece normal. Pero después, cuando estás solo, hay una pequeña incomodidad, un pensamiento breve, ¿por qué hice eso? Y esa pregunta, aunque sea fugaz, es una señal, no de debilidad, sino de que hay una parte de ti que se está quedando fuera. Y esto no empieza en la adultez, empieza mucho antes, en momentos donde ser tú mismo tenía consecuencias. Tal vez cuando expresar lo que sentías generaba rechazo, cuando decir que no causaba conflicto, cuando ser auténtico no era seguro. Y entonces aprendiste algo muy importante, que para mantener el vínculo era mejor adaptarte. Y esa adaptación fue inteligente, fue necesaria, te permitió pertenecer, te permitió conectar, te permitió evitar dolor. Pero el problema no es haber aprendido eso, el problema es seguir usándolo, como si todas las situaciones fueran iguales, como si cada espacio requiriera que te ajustes, como si cada persona necesitara una versión distinta de ti. Y eso, con el tiempo, cansa, porque sostener múltiples versiones requiere energía, requiere atención constante, requiere estar midiendo, filtrando, anticipando. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Esto está bien? ¿Esto puede incomodar? Y tu mente no descansa, siempre está evaluando, siempre está ajustando, siempre está intentando asegurarse de que todo esté bien. Pero ese bien, muchas veces, no incluye cómo te sientes tú, incluye cómo te perciben. Y ahí es donde aparece el verdadero problema. Cuando tu valor empieza a depender más de la reacción de otros que de tu propia experiencia interna, porque entonces ya no eliges desde lo que eres, eliges desde lo que crees que va a ser aceptado. Y eso cambia todo, cambia tus decisiones, cambia tus relaciones, cambia incluso la forma en la que te ves a ti mismo. Porque si constantemente te adaptas, pierdes una referencia clara de quién eres realmente. No porque no exista, sino porque no le estás dando espacio. Y eso genera algo muy sutil, una especie de vacío, no porque te falte algo externo, sino porque te estás desconectando de lo interno. Y ese vacío muchas veces lo intentas llenar, con más aprobación, con más aceptación, con más esfuerzo por gustar, pero nunca es suficiente.
porque no es un problema de cantidad, es un problema de dirección. Estás buscando afuera algo que solo puede construirse adentro. Y mientras esa dirección no cambie, el ciclo se repite. Te adaptas, recibes validación, te sientes bien por un momento, pero luego vuelve la sensación de que algo no está completamente alineado, de que hay una distancia entre lo que muestras y lo que eres. Y esa distancia, con el tiempo, pesa. Ahora quiero que te hagas una pregunta, pero sin intentar responderla rápido. Solo siéntela un momento. ¿Cuántas cosas en tu vida actual están sostenidas más por el miedo a no gustar que por lo que realmente quieres? No lo analices demasiado, solo deja que aparezcan imágenes, conversaciones, decisiones, momentos, porque ahí hay información importante. Ahí hay partes de ti que tal vez han estado en segundo plano, no porque no sean importantes, sino porque aprendiste que mostrarte completamente podía costarte algo, y eso deja huella, no solo en tu forma de actuar, sino en tu sistema nervioso, porque cada vez que percibes una posible desaprobación, tu cuerpo reacciona, se activa, libera cortisol, te pone en estado de alerta, como si hubiera una amenaza, y en ese estado no eliges libremente, te proteges, te adaptas, te ajustas, y eso refuerza el patrón, porque cada vez que evitas incomodar, reduces momentáneamente esa ansiedad, y tu cerebro aprende que adaptarte te calma, que gustar te protege, que encajar es seguro, pero esa seguridad es parcial, porque está condicionada. ¿Depende de otros? Depende de cómo reaccionen, depende de que todo se mantenga en cierta forma, y eso no es estable. Por eso, aunque logres gustar, aunque logres encajar, aunque logres ser aceptado, siempre hay una parte de ti que no termina de sentirse tranquila, porque sabe que no está siendo completamente vista. Y eso es lo que empieza a doler. No de forma intensa al inicio, pero sí de forma constante, como una especie de ruido de fondo, una incomodidad leve que no se va y que a veces ni siquiera sabes de dónde viene, pero viene de ahí, de esa distancia entre lo que eres y lo que muestras. Y esa distancia no se cierra intentando gustar más, se cierra dejando de alejarte de ti. Pero eso no es inmediato, no es fácil porque implica algo que tu sistema ha evitado durante mucho tiempo. El riesgo de no gustar, el riesgo de no encajar, el riesgo de ser visto tal como eres. Y eso activa muchas cosas: miedo, duda, inseguridad, pero también abre una posibilidad, la de empezar a construir una identidad que no dependa tanto de lo externo, la de empezar a elegir no solo desde lo que funciona, sino desde lo que es coherente contigo. Y eso cambia la dirección, no de golpe, pero sí de forma real. Y todo empieza con darte cuenta. Y cuando empiezas a darte cuenta, algo se mueve dentro de ti. No es un cambio visible todavía, es más bien una incomodidad distinta. Como si ya no pudieras ignorar ciertos momentos donde te adaptas de más. Como si algo dentro de ti dijera: esto no es del todo honesto. Y antes, tal vez eso pasaba desapercibido, pero ahora no, ahora lo notas. En ese segundo exacto donde estás a punto de decir que sí, cuando en realidad quieres decir que no. En esa sonrisa automática que aparece, aunque por dentro no estés sintiendo lo mismo, en ese impulso de ajustar tu opinión, solo para no generar tensión. Y ese momento, aunque sea pequeño, es clave, porque ahí es donde el patrón se activa. Y también donde puede empezar a cambiar. Pero para que cambie, necesitas verlo sin justificarlo, sin disfrazarlo de soy así, sin romantizarlo como soy una persona fácil, porque no siempre es facilidad. Muchas veces es miedo. Miedo a perder algo, miedo a incomodar, miedo a ser rechazado. Y ese miedo no aparece porque sí. Tiene historia, tiene contexto, tiene momentos donde aprendiste que no gustar tenía consecuencias. Tal vez no fue algo explícito, tal vez no fue un rechazo directo. A veces es más sutil, una mirada, un silencio, una reacción que te hizo sentir que algo en ti no era bien recibido. Y tu sistema
aprendió a ajustarse, a suavizarse, a filtrar, a ser más aceptable. Y eso se volvió automático, tan automático, que ahora parece parte de tu personalidad. Pero no lo es. Es una respuesta, una estrategia que tu cerebro sigue ejecutando porque cree que te protege. Y, en cierto nivel, lo hace. Te protege del rechazo inmediato, de la incomodidad del momento, de esa sensación de tensión que aparece cuando no encajas del todo, pero lo hace a un costo que no siempre es evidente al inicio, porque mientras más te adaptas, más te alejas de tu propia referencia interna. Empiezas a dudar de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que quieres, porque siempre hay una capa extra, la de cómo eso va a ser recibido. Y entonces, tus decisiones dejan de ser directas, se vuelven calculadas, filtradas, condicionadas, y eso genera algo muy profundo, una pérdida de confianza en ti, no en el sentido de no soy capaz, sino en el sentido de no saber exactamente qué quieres. Porque si siempre estás ajustando tu respuesta, nunca terminas de escucharte completo. Y sin escucharte, no puedes confiar plenamente en lo que eliges. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque sienten que no tienen claridad, que no saben qué quieren, que todo es confuso. Pero no es falta de claridad, es exceso de adaptación. Es tanto ajuste hacia afuera que ya no sabes cómo suena tu voz cuando no está filtrada. Y eso no se resuelve pensando más, se resuelve sintiendo más. Pero no sentir hacia afuera, sentir hacia adentro. Darte el espacio de notar qué te gusta realmente, qué no, qué te incomoda, qué te mueve, sin necesidad de corregirlo de inmediato, sin necesidad de hacerlo aceptable. Solo notar, porque ahí empieza a aparecer algo que tal vez has dejado de usar. Tu propia referencia, esa que no depende de cómo reaccionan los demás, esa que no cambia según el contexto, esa que simplemente está, pero que has dejado en segundo plano. Y recuperarla no es inmediato, porque al inicio genera duda, porque no estás acostumbrado a decidir desde ahí, no estás acostumbrado a sostener lo que sientes, si eso implica incomodar. Y entonces aparece una tensión interna, una parte de ti que quiere ser más honesta y otra que quiere seguir manteniendo todo en equilibrio. Y esa tensión es parte del proceso, no es algo que tengas que eliminar, es algo que necesitas atravesar, porque ahí es donde se define algo importante. Si vas a seguir priorizando la armonía externa o si empiezas a incluirte en esa armonía, porque durante mucho tiempo la armonía significó que todo estuviera bien, excepto tú, que no hubiera conflicto, aunque eso implicara que te callaras, que todo fluyera, aunque tú te adaptaras, pero esa no es una armonía real, es una versión incompleta, porque te deja fuera, y tarde o temprano, eso se siente, se acumula, y empieza a aparecer en formas distintas, cansancio, irritabilidad, desconexión, esa sensación de que estás dando mucho, pero no estás recibiendo lo mismo. Y no siempre es porque los demás no quieran darte. A veces es porque no saben quién eres realmente, porque no te estás mostrando completo. Y eso crea relaciones que funcionan, pero no conectan del todo. Relaciones donde hay cercanía, pero no profundidad real. Y eso también pesa, porque todos necesitamos ser vistos, pero no solo vistos desde la versión que agrada, sino desde lo que realmente somos. Y eso implica riesgo. Implica mostrar partes que no siempre son cómodas, opiniones distintas, límites, necesidades. Y ahí es donde muchas personas se frenan, porque creen que si muestran eso, van a perder el vínculo, van a generar rechazo, van a dejar de gustar. Pero aquí hay algo que cambia completamente la perspectiva. Si necesitas dejar de ser tú para mantener una conexión, esa conexión ya está incompleta, porque no incluye lo más importante, a ti. Y sostener eso en el tiempo siempre va a generar desgaste, porque estás invirtiendo energía en mantener algo que no es completamente real. Y eso no significa que tengas que cambiar todo de golpe. No significa que dejes de ser considerado. No significa que te vuelvas rígido o confrontativo. Significa que empiezas a incluirte, que empiezas a escuchar lo que sientes y a darle un poco más de espacio.
aunque sea en pequeñas cosas, en pequeños momentos, porque ahí es donde empieza el cambio, no en grandes declaraciones, sino en microdecisiones. En ese momento donde dices, esto no me funciona, aunque sea incómodo. En ese momento donde no te ríes, solo por seguir la dinámica. En ese momento donde eliges algo distinto, aunque no sea lo más aprobado. Y esas pequeñas acciones empiezan a construir algo nuevo, una forma distinta de relacionarte contigo, donde ya no eres el último en la lista, donde tu experiencia también importa. Y eso cambia todo, no de inmediato, pero sí de forma profunda. Porque cuando empiezas a incluirte, dejas de necesitar tanto gustar y empiezas a necesitar algo más real, sentirte en coherencia contigo. Y eso no siempre gusta a todos, pero por primera vez empieza a gustarte a ti. Y cuando empiezas a notar que por primera vez algo de lo que haces te gusta a ti, aparece una sensación nueva, una mezcla extraña entre alivio y miedo. Alivio porque hay coherencia, porque ya no estás actuando todo el tiempo, porque hay momentos donde lo que dices, lo que haces y lo que sientes coinciden. Y eso se siente bien, se siente más ligero, más claro, más real. Pero al mismo tiempo aparece el miedo, porque esa coherencia tiene un precio. Ya no puedes controlar tanto cómo te perciben. Ya no puedes garantizar que todos estén cómodos contigo. Ya no puedes asegurarte de que siempre vas a gustar. Y eso activa algo muy profundo, el miedo al rechazo. Pero no el rechazo superficial, no el de una opinión distinta, sino el más antiguo, el más primitivo, el que está ligado a la pertenencia. Porque durante mucho tiempo, gustar no era solo una preferencia, era una forma de asegurar conexión, de no quedarte solo, de sentir que encajabas en algo, y tu cerebro lo registra así, como si dejar de gustar fuera una amenaza real. Por eso, incluso cuando sabes que quieres ser más auténtico, hay una parte de ti que se frena, que duda, que se pregunta, ¿y si esto hace que ya no me quieran igual? Y esa pregunta pesa, porque toca algo muy esencial, la necesidad de pertenecer. Y aquí es donde todo se vuelve más honesto, porque no se trata de dejar de querer gustar. Eso sería irreal. Todos queremos ser aceptados en cierto nivel. Se trata de dejar de depender completamente de eso. Dejar de construir tu identidad en función de esa necesidad. Porque cuando tu valor depende de gustar, entonces cualquier señal externa puede desestabilizarte. Una crítica, una mirada, un cambio en la actitud de alguien. Y tu sistema reacciona, se activa, empieza a analizar, a buscar qué hiciste mal, a intentar corregir, a recuperar esa sensación de aprobación. Y sin darte cuenta, vuelves al mismo patrón. Te ajustas, te suavizas, te adaptas, pero ahora hay algo diferente. Lo ves, lo reconoces, y eso cambia la dinámica, porque ya no es completamente automático. Hay una parte de ti que observa, que se da cuenta de lo que está pasando, y en ese momento aparece una pequeña posibilidad, la de no actuar igual. No siempre la tomas. A veces vuelves a lo conocido, a lo seguro, a lo que sabes que funciona, pero otras veces te detienes, respiras y eliges distinto, aunque sea un poco, y ese poco es clave, porque ahí empieza a romperse la dependencia. No de golpe, no de forma radical, pero sí de forma real. Ahora, hay algo que empieza a cambiar cuando atraviesas estos momentos. Tu relación con la incomodidad. Antes, la incomodidad era una señal de que algo estaba mal, de que tenías que corregir, de que tenías que ajustar. Pero ahora empieza a tener otro significado. Empieza a ser una señal de que estás siendo más honesto, de que estás saliendo del patrón, de que estás dejando de priorizar completamente la aprobación externa. Y eso, aunque incomode, también libera, porque ya no necesitas evitar esa sensación todo el tiempo. Puedes sostenerla, sentirla, sin reaccionar de inmediato. Y eso es un cambio enorme, porque cuando no reaccionas automáticamente, empiezas a recuperar algo muy importante, tu capacidad de elegir, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Y eso no siempre es cómodo, no siempre es claro, no siempre es fácil, pero es real. Y poco a poco, esa forma de elegir empieza a construir algo nuevo, una identidad menos dependiente,
menos condicionada, más estable. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás completamente a merced de lo externo. Y eso se empieza a notar en cosas muy simples, en cómo respondes a una crítica, en cómo manejas el desacuerdo, en cómo te posicionas cuando alguien no está de acuerdo contigo. Antes, tal vez eso te desestabilizaba, te hacía dudar, te hacía querer corregir de inmediato. Ahora, puedes sostenerlo un poco más. Puedes escuchar sin perderte. Puedes sentir incomodidad sin cambiar automáticamente. Y eso es una forma de fuerza interna, no la fuerza de imponerte, sino la de sostenerte, y desde ahí empiezas a darte cuenta de algo muy importante, que no necesitas gustar a todos para estar bien, que puedes no encajar en ciertos espacios y aún así sentirte en paz, que puedes no ser aprobado por todos y aún así mantener tu valor. Y eso cambia completamente la forma en la que te mueves en el mundo, porque ya no estás intentando agradar constantemente, estás intentando ser coherente, y eso no siempre genera la misma reacción, pero sí genera algo mucho más sólido. Respeto hacia ti y muchas veces también hacia los demás, porque cuando alguien se sostiene con claridad, se nota, no por lo que dice, sino por cómo lo dice, por cómo se mantiene, por cómo no necesita forzar nada. Y eso tiene un impacto, no inmediato, no superficial, pero sí profundo, porque las personas lo perciben. Perciben cuando alguien está siendo real, aunque no siempre estén de acuerdo. Y eso crea otro tipo de conexión, una conexión menos basada en agradar y más basada en autenticidad. Y eso es mucho más difícil de construir, pero también mucho más real. Y cuando empiezas a experimentar ese tipo de conexión más real, más directa, algo dentro de ti se reconfigura, porque te das cuenta de que gustar no es lo mismo que conectar. Puedes gustar y aún así no ser visto. Puedes caer bien y aún así sentirte solo. Puedes encajar perfectamente y aún así sentir que nadie te conoce de verdad. Y eso cambia la forma en la que empiezas a mirar tus relaciones. Empiezas a notar dónde estás siendo tú y dónde estás actuando. Dónde puedes relajarte y dónde sigues midiendo cada palabra. Dónde hay espacio para lo que sientes y dónde solo hay espacio para lo que es cómodo para otros. Y eso no siempre es fácil de ver, porque muchas veces esas dinámicas llevan años, están normalizadas, se sienten así es esto. Pero cuando empiezas a despertar esa conciencia, ya no puedes ignorarlo igual. Empiezas a sentir una especie de incomodidad selectiva. Hay lugares donde antes estabas bien y ahora ya no tanto. Conversaciones que antes fluían, pero ahora te desgastan. Personas con las que antes encajabas, pero ahora sientes distancia. Y eso no es porque estés mejor o peor, es porque estás siendo más honesto contigo. Y esa honestidad filtra, no desde el rechazo, sino desde la coherencia. Y aquí es donde muchas personas se enfrentan a algo que no esperaban, el cambio en sus vínculos. Porque cuando dejas de adaptarte tanto, las dinámicas cambian, y no todos están preparados para eso. Algunas personas lo aceptan, se ajustan, incluso lo valoran, pero otras se incomodan, porque estaban acostumbradas a una versión de ti más flexible, más disponible, más fácil de acomodar, y cuando eso cambia, el sistema se mueve, a veces con resistencia, a veces con incomprensión, a veces con distancia, y eso puede doler, porque no es solo un cambio interno, también tiene un impacto externo, y ahí es donde aparece una de las decisiones más profundas de este proceso. Si vas a seguir siendo quien eras, para mantener ciertas conexiones, o si estás dispuesto a sostener quién eres ahora, aunque eso implique que algunas cosas cambien. Y no hay una respuesta simple. No es blanco o negro. No se trata de cortar todo ni de quedarte igual. Se trata de elegir con más conciencia, de empezar a ver qué relaciones permiten tu autenticidad y cuáles dependen de que la reduzcas. Y eso no siempre es evidente al inicio, pero sí se siente. Se siente en el cuerpo, en la energía que te dejan ciertos espacios, en cómo te sientes después de interactuar con alguien, más expandido o más agotado.
más tú o más desconectado. Y esa información es clave, porque te muestra algo que antes tal vez ignorabas, que no todas las conexiones son iguales, que no todas las relaciones tienen la misma profundidad, y que no todas pueden sostener quien estás siendo ahora. Y eso no es un problema, es parte del crecimiento, porque a medida que cambias, también cambia lo que necesitas, lo que valoras, lo que te hace sentido, y eso inevitablemente afecta a tu entorno. Pero aquí hay algo importante que necesitas ver. Soltar la necesidad de gustar a todos no significa volverte indiferente, no significa dejar de cuidar, no significa dejar de ser considerado, significa dejar de hacerlo a costa de ti. Significa que tu bienestar también entra en la ecuación, que tu voz también cuenta, que tu experiencia también importa. Y eso cambia el equilibrio, porque ya no estás dando desde la obligación, estás dando desde la elección. Y eso se siente distinto, más limpio, más honesto, más sostenible. Porque ya no estás tratando de mantener algo, estás construyendo algo. Relaciones donde puedes ser tú, sin tanto filtro, donde no necesitas agradar todo el tiempo, donde hay espacio para el desacuerdo, sin que eso rompa el vínculo. Y eso es mucho más raro de lo que parece, porque requiere algo que no todos están dispuestos a sostener. Autenticidad compartida. No solo que tú seas real, sino que el otro también pueda serlo. Y eso no siempre ocurre, pero cuando ocurre, se siente en la profundidad, en la tranquilidad, en la ausencia de esfuerzo, porque no hay que actuar, no hay que medir, no hay que ajustar tanto, solo estar. Y eso es algo que muchas personas no han experimentado completamente, porque han pasado tanto tiempo intentando gustar que olvidaron cómo es simplemente ser. Y cuando empiezan a recuperarlo, se dan cuenta de algo muy claro, que la conexión real no se construye agradando, se construye mostrándote. Y eso implica riesgo, implica que no todos van a conectar contigo, implica que no todos van a entenderte, implica que algunas relaciones van a cambiar, pero también implica algo muy valioso, que las que se queden van a ser reales. Y eso vale mucho más que gustar, porque gustar es superficial, es inmediato, es cambiante, pero conectar, eso es profundo, eso es estable, eso es lo que realmente sostiene. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, la necesidad de gustar empieza a perder fuerza, no porque desaparezca por completo, sino porque ya no es lo que dirige tus decisiones, ya no es lo que define tu valor, ya no es lo que sostiene tu identidad. Y eso abre un espacio distinto, un espacio donde puedes empezar a construir algo mucho más importante que agradar, una relación contigo que no dependa tanto de otros, y desde ahí todo lo demás empieza a cambiar. Y cuando empiezas a construir esa relación contigo, hay un momento en el que te das cuenta de algo que antes parecía imposible, que puedes decepcionar a alguien y aún así estar en paz. No porque no te importe, no porque te dé igual, sino porque sabes que no estás actuando en contra de ti. Y eso cambia completamente la experiencia, porque durante mucho tiempo decepcionar a otros era casi lo mismo que fallar, como si el valor de lo que haces dependiera de la reacción que genera. Y entonces evitabas ese escenario a toda costa. Ajustabas, cambiabas, cerrabas partes de ti para mantener esa aprobación. Pero ahora empiezas a ver algo distinto, que no todas las decepciones son negativas, que a veces decepcionar a alguien es simplemente no cumplir una expectativa que no era tuya. Y eso no es un error, es un límite. Es una forma de decir, sin palabras muchas veces, esto soy y esto no. Y al inicio eso incomoda, porque tu sistema no está acostumbrado, siente que algo se está rompiendo, que algo se está perdiendo. Pero si te detienes un segundo, si no reaccionas de inmediato, empiezas a notar algo muy importante. No todo se rompe, no todo se pierde. Algunas cosas se ajustan, otras se transforman y algunas sí se van. Pero incluso eso tiene sentido, porque si una relación solo se sostiene mientras tú te reduces, entonces no estabas sosteniendo quién eres, estabas sosteniendo una versión limitada de ti. Y mantener eso en el tiempo
siempre iba a tener un costo. Ahora, hay algo que empieza a cambiar cuando atraviesas estos momentos. Tu forma de verte. Porque antes, tu valor estaba muy ligado a cómo te percibían. Así gustabas, así eras aceptado. Así cumplías ciertas expectativas. Y eso te mantenía en un estado constante de evaluación. Siempre midiendo, siempre comparando, siempre ajustando. Pero ahora empiezas a construir una referencia interna, una forma distinta de evaluarte. No desde lo que logras, no desde lo que otros opinan, sino desde la coherencia, desde preguntarte, ¿esto fue honesto conmigo? Y esa pregunta, aunque es simple, tiene un impacto profundo, porque te devuelve al centro, te saca de la comparación, te saca de la necesidad de aprobación constante y te lleva a algo mucho más estable, tu propia experiencia. Y eso no elimina la duda, no elimina la inseguridad, pero sí cambia la forma en la que te relacionas con ellas, porque ya no necesitas que desaparezcan para actuar. Puedes sentirlas y aún así elegir. Y eso es un cambio enorme, porque antes la inseguridad te detenía, te hacía retroceder, te hacía volver a lo conocido. Ahora es solo una parte del proceso, algo que aparece, pero no decide por ti. Y eso fortalece tu autoestima. Pero no desde el discurso típico, no desde repetir frases positivas, sino desde la experiencia directa de sostenerte, de no abandonarte cuando es incómodo, de no traicionarte para encajar. Y eso se acumula, se convierte en confianza, no en una confianza rígida, sino en una más flexible, más real, la confianza de saber que puedes manejar lo que venga, no porque todo salga bien, sino porque puedes sostenerte incluso cuando no sale como esperabas. Y desde ahí empiezas a notar algo más. Tu relación con el error cambia, porque antes equivocarte podía sentirse como una amenaza, como algo que afectaba tu imagen, tu valor, tu lugar, y entonces evitabas exponerte. Evitabas decir cosas que podían no gustar. Evitabas mostrar partes de ti que no estaban perfectas. Pero ahora, el error deja de ser un enemigo. Empieza a ser información, algo que te muestra, algo que te ajusta, algo que no define quién eres, sino que forma parte de cómo aprendes. Y eso reduce mucho la presión, porque ya no necesitas hacerlo todo bien, solo necesitas hacerlo desde un lugar más honesto. Y eso cambia la forma en la que te mueves. Te vuelves más directo, más claro, menos filtrado, no porque dejes de cuidar a otros, sino porque ya no te pierdes completamente en ese cuidado. Y eso se siente en la ligereza, en la claridad, en la forma en la que ya no estás tan pendiente de cómo te perciben. Y aquí aparece algo muy interesante. Cuando dejas de intentar gustar tanto, empiezas a notar quién realmente conecta contigo, porque ya no estás ajustando tu forma para encajar, estás mostrando algo más real, y eso filtra. Algunas personas se acercan más, otras se alejan, pero lo que queda tiene más profundidad, más honestidad, más espacio, y eso cambia la calidad de tus relaciones, porque ya no están basadas solo en agradar, están basadas en ser, y eso es mucho más sostenible, mucho más real, mucho más tú, pero también requiere algo importante, sostenerte en esa forma de ser, incluso cuando no es completamente cómoda, porque van a haber momentos donde la vieja versión de ti va a querer volver, va a querer ajustarse, va a querer evitar incomodar, y eso es normal, no es retroceso, es parte del proceso. La diferencia es que ahora lo ves, ahora lo reconoces, y puedes elegir distinto. No siempre, no perfecto, pero cada vez un poco más. Y eso, con el tiempo, se convierte en tu nueva forma de estar, no desde la necesidad de gustar, sino desde la capacidad de ser sin perderte. Y cuando empiezas a habitar esa capacidad de ser sin perderte, aparece algo que antes no era tan evidente, el silencio de la aprobación. Ese momento donde haces algo auténtico y no hay una reacción inmediata, no hay aplauso, no hay validación, no hay confirmación externa de que lo que hiciste estuvo bien. Y al inicio eso puede descolocarte.
porque durante mucho tiempo tu sistema se acostumbró a medir su dirección a través de señales externas. Si gustó, vas bien. Si no gustó, hay que corregir. Era casi automático. Pero ahora, hay momentos donde haces algo coherente contigo y no hay respuesta. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿Entonces estuvo bien o no? Y esa pregunta revela algo muy profundo. Que todavía hay una parte de ti que busca confirmación, que quiere asegurarse, que necesita una señal externa para sentirse tranquilo. Y eso es completamente normal. No se desactiva de un día para otro, porque durante mucho tiempo esa validación fue una referencia, una forma de orientarte. Pero ahora estás aprendiendo algo distinto, a sostenerte sin esa confirmación inmediata, a confiar en tu experiencia interna, aunque no haya una respuesta afuera. Y eso requiere práctica, porque el cerebro no está acostumbrado. Está diseñado para buscar recompensa, para buscar señales, para saber si lo que está haciendo funciona. Y cuando esas señales no aparecen, se activa la duda, la inseguridad, esa sensación de tal vez no fue lo correcto. Y en ese momento es muy fácil volver atrás, volver a ajustar, volver a agradar, volver a buscar esa validación que calma. Pero si te quedas un segundo más, si no reaccionas de inmediato, empiezas a notar algo diferente, que no todo necesita ser validado externamente, que hay decisiones que solo tú puedes confirmar, no desde la perfección, sino desde la coherencia, desde esa sensación interna de que no te traicionaste. Y eso es una forma de validación mucho más profunda, más estable, más real, porque no depende de lo que otros perciban, depende de lo que tú experimentas. Y cuando empiezas a sostener eso, tu relación con la aprobación cambia, deja de ser una necesidad constante y se convierte en algo secundario, algo que puede estar o no, pero que ya no define completamente cómo te sientes contigo. Y eso libera, porque ya no estás esperando una reacción para sentirte en paz, ya no estás midiendo cada decisión en función de cómo será recibida. Empiezas a moverte con más fluidez, más naturalidad, más libertad. Y eso también cambia la forma en la que te perciben los demás. Porque hay algo en las personas que se sostiene desde adentro, que se nota, no porque lo digan, sino por cómo se posicionan, por cómo no necesitan forzar aprobación, por cómo no están constantemente ajustándose. Y eso genera una sensación distinta, más sólida, más confiable, porque no estás reaccionando a todo, estás eligiendo. Y eso tiene un impacto, no inmediato, no superficial, pero sí profundo. Ahora, hay algo más que aparece en este punto. Empiezas a darte cuenta de que no todo el mundo necesita entenderte. Y eso puede ser difícil de aceptar. Porque durante mucho tiempo, entenderte era parte de gustar, era parte de conectar, era parte de sentirte validado. Pero ahora, empiezas a ver que hay personas que no van a coincidir contigo. No porque estés mal, sino porque simplemente están en otro lugar, en otro momento, en otra forma de ver las cosas. Y eso no tiene que ser un problema, porque no todo desacuerdo es rechazo, no toda diferencia es pérdida. A veces es solo eso, diferencia. Y cuando puedes sostener esa diferencia, sin necesidad de convencer, sin necesidad de ajustar tu verdad, empiezas a vivir de una forma más ligera, porque ya no estás intentando encajar en todos lados, ya no estás buscando aprobación en cada espacio. Empiezas a elegir dónde sí quieres estar, dónde sí tiene sentido para ti. Y eso reduce muchísimo el desgaste, porque ya no estás invirtiendo energía en lugares donde no puedes ser tú. Y eso también implica algo importante, aceptar que no todos los espacios son para ti. Y eso no es rechazo, es claridad. Es reconocer que tu forma de ser no necesita encajar en todo, solo necesita encontrar donde sí tiene sentido. Y eso cambia completamente la dirección, porque ya no estás intentando expandirte en todos lados. Estás afinando, estás eligiendo, estás construyendo desde lo que realmente resuena contigo. Y eso hace que todo sea más coherente, más alineado, más tuyo. Ahora, hay algo muy importante que no puedes perder de vista.
Esto no es un proceso de perfección. No es que nunca más vas a querer gustar. No es que nunca más vas a sentir incomodidad. No es que nunca más vas a dudar. Todo eso sigue ahí. La diferencia es cómo te relacionas con eso. Porque ahora no necesitas que desaparezca para actuar. No necesitas sentirte completamente seguro para ser tú. Puedes avanzar, incluso con duda, incluso con incomodidad, incluso con esa pequeña voz que a veces aparece. Y eso es lo que realmente marca el cambio. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de no dejar que el miedo decida por ti. Y desde ahí, empiezas a construir algo que antes no era posible. Una forma de vivir, donde no necesitas gustar a todos para no perderte. Y cuando dejas de necesitar gustar a todos, no te vuelves frío, te vuelves más preciso. Empiezas a notar con más claridad dónde sí quieres estar y dónde ya no. Dónde puedes ser tú sin esfuerzo y dónde tienes que encogerte para encajar. Y esa precisión cambia la forma en la que te mueves. Porque ya no dices sí por inercia, ya no te quedas por costumbre, ya no participas solo por no incomodar. Empiezas a elegir, no desde el impulso, sino desde la coherencia. Y eso tiene consecuencias, porque elegir implica dejar cosas fuera, dejar espacios, dejar dinámicas, dejar versiones de ti que funcionaban, pero ya no encajan. Y ahí aparece algo que muchas veces no se menciona, el vacío que queda cuando dejas de adaptarte tanto. Ese espacio donde antes había interacción constante, aprobación, actividad, y ahora hay silencio. Menos estímulo, menos respuesta, menos confirmación. Y ese silencio puede sentirse incómodo, porque durante mucho tiempo tu mente se acostumbró a llenarlo, a buscar interacción, a buscar reacción, a buscar esa sensación de estar siendo validado. Pero ahora ese espacio está, y no sabes exactamente qué hacer con él. Y ahí es donde muchas personas vuelven atrás, porque ese vacío se interpreta como pérdida, como soledad, como algo que hay que evitar. Pero si te quedas un poco más, si no lo llenas de inmediato, empiezas a notar algo distinto. Ese vacío no es ausencia, es espacio. Espacio que antes estaba ocupado por la necesidad de gustar. Espacio que ahora puedes usar para escucharte, para sentirte, para preguntarte cosas que antes no tenían lugar. Y eso cambia la relación contigo, porque por primera vez no estás reaccionando constantemente a lo externo. Estás en contacto con lo interno. Y eso, al inicio, puede sentirse raro, incluso incómodo, porque no estás acostumbrado. Pero también es donde empieza a aparecer algo muy valioso. Claridad. No una claridad absoluta, no una certeza total, pero sí pequeñas señales, pequeñas sensaciones que te dicen, esto sí, esto no. Y eso es suficiente. No necesitas tener todo definido. Solo necesitas empezar a escuchar esas señales y confiar un poco más en ellas, aunque no siempre tengan sentido lógico, aunque no siempre sean aprobadas por otros, porque esa es tu referencia, la que has dejado de usar por tanto tiempo. Y recuperarla cambia todo, porque ya no estás construyendo tu vida desde la reacción, estás empezando a construirla desde la elección, y eso transforma la experiencia. Ahora, hay algo más que aparece en este punto. Empiezas a darte cuenta de cuánto tiempo y energía invertías en sostener esa imagen que agradaba, en pensar qué decir, en cómo actuar, en cómo no incomodar. Y cuando dejas de hacer eso, aunque sea parcialmente, esa energía se libera. Y no siempre sabes de inmediato en qué usarla, porque antes estaba ocupada, ahora está disponible. Y eso abre una posibilidad, la de empezar a dirigir esa energía hacia algo más tuyo, algo que no depende tanto de la aprobación, algo que nace más desde el interés que desde la expectativa. Y eso puede ser cualquier cosa, una decisión pendiente, una idea que habías dejado de lado, una forma distinta de relacionarte. No tiene que ser algo grande. Lo importante es que sea coherente. Y poco a poco, empiezas a construir una vida que no gira tanto alrededor de gustar, sino alrededor de ser. Y eso no siempre es cómodo, porque no siempre hay validación, no siempre hay respuesta inmediata, no siempre hay confirmación de que vas bien.
Pero hay algo que empieza a ser más fuerte, tu propia percepción, tu propia experiencia. Y eso se vuelve suficiente. No perfecto, no constante, pero suficiente para sostenerte. Y desde ahí empiezas a darte cuenta de algo muy importante, que la necesidad de gustar no desaparece completamente, pero deja de ser lo que dirige tu vida. Deja de ser el filtro principal. Se convierte en una parte más, no en el centro. Y eso te da una libertad distinta, una libertad más tranquila, más estable, menos dependiente, porque ya no necesitas que todos estén de acuerdo, ya no necesitas encajar en todos lados, ya no necesitas ser validado constantemente. Puedes estar, puedes elegir, puedes moverte sin perderte. Y eso cambia todo, porque ya no estás viviendo en función de cómo te ven, estás viviendo en función de cómo te sientes contigo. Y esa diferencia es lo que marca el cambio real, no externo, interno, silencioso, pero profundo. Y cuando empiezas a vivir más desde cómo te sientes contigo y menos desde cómo te ven, ocurre algo que cambia profundamente tu forma de estar en el mundo. Dejas de negociar contigo en cada decisión. Dejas de preguntarte constantemente si lo que haces va a gustar. Dejas de ajustar tu forma de ser en tiempo real. Y eso crea una estabilidad que antes no tenías. No porque todo esté claro, sino porque ya no estás dividido. Antes había una tensión constante, una parte de ti queriendo expresarse y otra corrigiendo, filtrando, ajustando. Y esa tensión consumía energía, atención, presencia, pero ahora, cuando esa división se reduce, aparece algo distinto, una sensación de integridad, de estar completo en lo que haces, en lo que dices, en lo que eliges. Y eso no es algo que se note necesariamente desde afuera, pero por dentro se siente como un descanso de tener que actuar, de tener que sostener una imagen, de tener que encajar todo el tiempo. Y ese descanso te devuelve algo muy importante, tu atención. Ya no está tan dispersa, ya no está tan enfocada en leer a los demás, en anticipar reacciones, en medir cada gesto. Empieza a volver a ti. Y cuando tu atención vuelve a ti, empiezas a notar cosas que antes no veías. Detalles, señales, pequeñas incomodidades que antes ignorabas, pequeños impulsos que antes apagabas. Y eso te da información, información que no viene de afuera, viene de tu experiencia directa. Y esa información es mucho más precisa, mucho más alineada, mucho más útil para construir una vida coherente. Pero también implica algo importante, responsabilidad, porque cuando ya no puedes decir no sabía, cuando ya no puedes ignorar lo que sientes, entonces aparece una elección más clara, seguir actuando en contra de eso, o empezar a respetarlo. Y respetarte no siempre es cómodo, porque implica sostener decisiones que no todos van a entender. Implica mantener límites que no todos van a aceptar. Implica decir cosas que no siempre van a gustar. Pero también implica algo muy valioso, dejar de abandonarte. Y eso cambia completamente la forma en la que te relacionas contigo, porque ya no eres alguien que se deja al final. Ya no eres alguien que se ajusta en todo momento. Empiezas a ocupar un lugar, no desde el ego, no desde imponerte, sino desde reconocerte, desde saber que lo que sientes también importa. Y eso tiene un efecto directo en tu autoestima, pero no como una idea, no como un concepto, como una experiencia. La experiencia de no traicionarte, la experiencia de sostenerte, la experiencia de elegirte, incluso cuando es incómodo, y eso construye una base mucho más sólida, porque ya no depende tanto de lo externo. No depende de si gustas o no, depende de cómo estás contigo. Y eso es mucho más estable, más real, más tuyo. Ahora, hay algo más que empieza a cambiar en este punto. Tu relación con el juicio, tanto el de otros como el tuyo. Porque antes el juicio tenía mucho peso, definía, marcaba, condicionaba. Pero cuando empiezas a sostenerte desde dentro, ese juicio pierde fuerza. No desaparece, pero ya no te define igual. Puedes recibir una opinión y no tomarla como una verdad absoluta.
Puedes escuchar una crítica y no convertirla en identidad. Y eso te da espacio. Espacio para evaluar, para decidir qué te sirve y qué no, sin reaccionar de inmediato, sin ajustarte automáticamente. Y eso es una forma de libertad mental, porque ya no estás completamente condicionado por lo que escuchas. Puedes procesarlo, integrarlo o dejarlo. Y eso te permite moverte con más claridad, más seguridad, más coherencia. Ahora hay algo que también empieza a hacerse evidente. No necesitas ser entendido por todos para estar bien. Y eso libera mucho, porque dejas de explicar tanto, dejas de justificarte constantemente, dejas de intentar que todos vean las cosas como tú. Y eso no significa que te cierres, significa que te respetas, que no necesitas convencer a todos para validar lo que sientes. Y eso reduce muchísimo el desgaste, porque ya no estás en esa lucha constante de validación. Estás en una relación más directa contigo, y desde ahí, todo se vuelve más simple. No más fácil, pero sí más claro, más directo, más honesto. Y esa claridad es la que te permite seguir. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no estás tan confundido por lo externo, porque ya no estás tan desconectado de lo interno. Y eso es suficiente. Suficiente para avanzar. Suficiente para elegir. Suficiente para no perderte otra vez. Y cuando dejas de perderte, aunque sea en pequeños momentos, hay algo que empieza a asentarse sin que tengas que forzarlo. Una calma distinta. No la calma de que todo esté resuelto. No la de que ya no hay dudas, ni miedo, ni incomodidad, sino una más profunda. La calma de saber que, pase lo que pase, no necesitas dejar de ser tú para sostenerlo. Y eso cambia completamente la forma en la que vives. Porque ya no estás reaccionando todo el tiempo. Ya no estás intentando anticipar cada escenario. Ya no estás ajustando tu identidad en función de lo que crees que otros esperan. Empiezas a moverte desde un lugar más simple, más directo, más honesto. Y eso no siempre va a gustar. Y ahí está el punto. Porque durante mucho tiempo creíste que gustar era necesario para estar bien, que encajar era la forma de asegurar tu lugar, que ser aceptado era lo que te daba estabilidad. Pero ahora ves algo distinto, que puedes no gustar y aún así estar en paz, que puedes no encajar en ciertos espacios y aún así sentirte completo, que puedes no ser entendido por todos y aún así saber quién eres. Y eso no es indiferencia, es libertad. No la libertad de no necesitar a nadie, sino la de no depender completamente de la aprobación para existir con tranquilidad. Y desde ahí, empiezas a construir una relación contigo que no se rompe con cada reacción externa. Una relación más estable, más sólida, más tuya, porque ya no está basada en lo que recibes. Está basada en cómo te sostienes, en cómo te eliges, en cómo no te abandonas, incluso cuando es incómodo. Y eso es algo que no se ve desde afuera, pero se siente profundamente por dentro. Se siente en la forma en la que tomas decisiones, en cómo ya no te traicionas por encajar, en cómo puedes decir esto no sin tener que justificarte demasiado, en cómo puedes estar en desacuerdo sin sentir que estás perdiendo algo. Y eso cambia completamente la experiencia de relacionarte, porque ya no estás entrando a los espacios desde la necesidad de gustar. Estás entrando desde la posibilidad de ser. Y eso filtra. Algunas personas se quedan, otras se van, pero lo que queda es más real, más alineado, más honesto. Y eso tiene un valor mucho más profundo que agradar, porque agradar es inestable, cambia con el contexto, depende del otro, pero ser, eso permanece. Eso se ajusta, evoluciona, cambia, pero no se negocia constantemente. Y eso es lo que te devuelve algo esencial, tu centro, ese lugar interno donde no necesitas estar comparándote todo el tiempo, donde no necesitas medir cada paso, donde no necesitas validar cada decisión con alguien más. Solo estar, solo sentir, solo elegir desde ahí. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, te das cuenta de algo muy claro, que no necesitabas gustar a todos para sentirte bien, necesitabas dejar de perderte. Y eso
lo cambia todo, no de forma espectacular, no de un día para otro, pero sí de forma real, en cómo te hablas, en cómo te tratas, en cómo te posicionas frente a lo que sientes. Y eso, poco a poco, se convierte en tu nueva base, no perfecta, no fija, pero sí suficiente para sostenerte. Y desde ahí, la validación externa deja de ser una necesidad constante y se convierte en algo opcional, algo que puede estar o no, pero que ya no define quién eres. Y eso es una forma de paz que no depende de nada externo, una paz más silenciosa, más estable, más tuya. Ahora, si en algún momento de todo esto sentiste que algo se movió dentro de ti, si hubo una parte donde pensaste, esto soy yo, entonces no lo dejes aquí. No lo conviertas en solo algo que escuchaste. Obsérvate en lo cotidiano, en esos pequeños momentos donde aparece el impulso de adaptarte, de agradar, de ajustarte, y en lugar de reaccionar automático, detente un segundo, siente y elige, aunque sea un poco distinto, porque ahí es donde empieza todo. Y si sabes que hay alguien más que vive desde esa necesidad constante de gustar, compártele esto, no como una solución, sino como una forma distinta de verse, porque a veces solo necesitas escuchar algo en el momento correcto, para empezar a dejar de perderte. Y si decides quedarte cerca de este tipo de espacios, hazlo, no por seguir algo, sino por seguir entendiendo algo que ya empezó dentro de ti. Porque al final, no se trata de dejar de gustar, se trata de dejar de desaparecer para lograrlo.